determina el ángulo en posición estándar, y los radianes en el intervalo de 0 a 2pi, que pasa por el punto dado. Da el valor exacto. Así que, dado que nos dicen que demos el valor exacto, no usaremos la calculadora. Porque la calculadora no dará ángulos en términos de pi. El primer punto es 2 raíces cuadradas de 3. Vamos a graficar esto en el plano de coordenadas. No tiene que ser exacto, sino 2 raíces cuadradas de 3 estaría aproximadamente aquí, lo que significa que estamos buscando el ángulo con el lado inicial en el eje X positivo solitario. Y el lado terminal que pasa por el punto dado, que es el soltero aquí. Recuerde que la tangente θ es igual a y dividido por x, lo que indica que θ es igual a la tangente inversa de y dividida por x. Y, por lo tanto, para el número 1, θ debe ser igual a la tangente inversa de y dividida por x, que es 2 cuadrados. Raíz de 3 dividida por 2, que si simplificamos, podemos escribir como tangente inversa de raíz cuadrada de 3 dividido por 1. Si la función tangente tiene un valor de raíz cuadrada de 3 dividido por 1, nos recordará al triángulo de referencia de 30, 60 y 90 que se muestra a continuación en radianes, donde, observe que la tangente de pi dividida por 3 radianes es igual a la razón entre el lado opuesto y el lado adyacente, o la raíz cuadrada de 3 dividida por 1. Y como pi dividido entre 3 está en el primer cuadrante, pi dividido por 3 es el ángulo que estamos buscando, pasando por el punto 2, raíz cuadrada, 3. Si quisiéramos obtener el triángulo de referencia para este ángulo, etiquetaríamos el lado corto con 1, la hipotenusa con 2, el lado largo con raíz cuadrada de 3 y notaríamos la tangente. El valor de la función es la raíz cuadrada de 3 dividida por 1. Así que el valor exacto es pi dividido por 3 radianes. Para el número 2, el punto es menos 4,4 cuadrados raíz de 3, que estaría en el segundo cuadrante. Digamos que aproximadamente aquí. Esto sería menos 4,4 raíz cuadrada 3, que en un caso estamos buscando este ángulo en la posición estándar. Esto indica que θ es igual a la tangente inversa de y dividida por x, que es 4 raíz cuadrada de 3 dividida por menos 4. Así que antes de encontrar tenemos la inversa. Tangente de raíz cuadrada de 3 dividida por menos 1, ignorando el signo por un momento. Ya sabemos que la tangente de pi dividida por 3 radianes es igual a la raíz cuadrada de 3 dividida por 1. Este no es el ángulo que buscamos, pero pi dividido por 3 es el ángulo de referencia en el segundo cuadrante, que es soltero aquí. Observe si dibujamos un triángulo de referencia. Tendríamos menos 1 a raíz cuadrada de 3, el triángulo de referencia da un valor de función tangente de raíz cuadrada de 3 dividido por menos 1, lo que indica el ángulo θ que estamos buscando. Es igual a pi menos pi dividido por 3 radianes, que es igual a 2/3 pi radianes. Por lo tanto, es importante asegurarse siempre de que el ángulo esté en un cuadrante correcto, así como en el intervalo dado. Número 3. El punto es 3 raíces cuadradas 3, menos 3, que está en el cuarto cuadrante. Digamos que aproximadamente aquí, y porque estamos buscando un ángulo desde 0 a 2 radianes pi, este es el lado inicial, este es el lado terminal y tenemos una rotación en el sentido de las agujas del reloj. Así que este es el ángulo θ que estamos buscando. También sabemos que θ es igual a la tangente inversa de y dividida por x, que ahora es menos 3 dividido por 3 raíz cuadrada de 3, simplificando que tenemos la tangente inversa de menos 1 dividido por la raíz cuadrada de 3. Una vez más, ignorando el signo por un momento, esto debería recordarnos una vez más el triángulo de referencia de 30, 60, 90 que se muestra aquí a la izquierda en radianes. Observe, la tangente de pi dividida por 6 radianes es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de 3, lo que significa que pi dividido por 6 es el ángulo de referencia en el cuarto cuadrante, que aquí es el único. Así que aquí deberíamos poder reconocer que esto indica el ángulo θ en el que estamos. Buscar es igual a 2pi menos pi dividido por 6 radianes. Así que 2pi menos, digamos 1, 6pi, y sabemos que 2pi es igual a 12 sextos pi,
por lo que 12 sextos pi menos un 6 pi son 11 sextos pi. El ángulo en posición estándar que pasa por el punto 3 raíz cuadrada de 3, menos 3. En el intervalo de 0 a 2 radianes pi es de 11 sextos radianes pi. Observe que dibujamos un triángulo de referencia para este ángulo, etiquetamos el negativo de la pata corta, el patrón del sombrero es 2, y la raíz cuadrada de la pata larga es de 3, lo que nos da una tangente, valor de la función de menos 1 dividido por la raíz cuadrada de 3. Y para el número 4, tenemos el punto menos 1 menos común, que está en el tercer cuadrante aproximadamente aquí, digamos. Y si buscamos este ángulo en posición estándar, sabemos que θ es igual a la tangente inversa de menos 1 dividido por menos 1, lo que se simplifica a la tangente inversa de 1 dividido por 1. Siempre es útil para dejar los valores de la función tangente como proporciones. Con un valor de función tangente de 1 dividido por 1, o simplemente 1, debe o menos un triángulo de referencia de 45, 45, 45, 90. Se muestra aquí en radianes, pero la tangente de pi dividida por 4 radianes es igual a la razón entre el lado opuesto, y el lado adyacente o 1 dividido por 1. Pero, por supuesto, pi dividido entre 4 no está en el tercer cuadrante del primer cuadrante, pero pi dividido por 4 es el ángulo de referencia en el tercer cuadrante, que aquí es este ángulo agudo. Por lo tanto, el ángulo θ que estamos buscando es igual a pi radianes más, digamos, un cuarto de radianes pi, que es lo mismo que 4 cuartos de pi más un cuarto de pi, que son 5 cuartos de radianes pi. Y solo para verificar si obtuvimos el triángulo de referencia para este ángulo, se ve más o menos así. Tenemos menos 1, raíz cuadrada de 2 y vemos una función tangente. El valor es negativo. Si escribo 1 negativo, lo que por supuesto se simplifica a 1. Espero que te haya resultado útil.